paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Damos la bienvenida a todos los que nos visitan, a todos los que han venido el día de hoy, invitados por otros hermanos. Les damos muchas gracias a Dios ya porque nos da vida y salud en este día. Y entonces el día de hoy vamos a estar compartiendo un mensaje de salvación, por lo que le titulé de esa misma manera, un mensaje de salvación. Entonces esperamos que sea sencillo. Por ejemplo, si usted está aquí pero no tiene Biblia, acérquese con alguien que tiene Biblia. Los hermanos vean que vean si hay alguien que requiere una Biblia, pueden sentarse con ellos para que puedan ojear también los versículos, los pasajes bíblicos que vamos a ver el día de hoy. Y como una introducción, quería compartirles una ilustración. Yo creo una ilustración que todos podemos comprender, que todos los seres humanos realmente podemos afiliarnos a eso. Y es que, por ejemplo, a veces nos sentimos bien con la vida, vivimos confortables, estamos pasándola bien y pensamos que no tenemos nada que cambiar en nuestras vidas. Y de repente el doctor nos informa que tenemos diabetes o presión alta, o que tenemos colesterol o triglicéridos o cáncer o una cosa de esas, ¿no? Y de repente, no estamos así muy campantes y de repente nos dicen, una noticia, algo que no sabíamos, que no notábamos, que pensábamos que pues, estábamos bien, ya teníamos bien planeado todos nuestros años y estudio y trabajo y voy a hacer esto y este plan y todo aquello. Y de repente nos topamos con esta noticia. Ahora, ¿qué es lo que hace un paciente? Bueno, por un lado, hay quienes pues no le creerán al doctor. El doctor le dice, tú tienes esto. Y tal vez ellos dicen, pues no lo quieren creer, ¿verdad? Y por lo tanto, pues no hacen caso. Como no sienten la enfermedad, tal vez, no toman en serio la advertencia del doctor. No creen que están mal. Y por lo mismo, pues también buscan una segunda opinión, una segunda, tercera, cuarta, no sé, hasta que tal vez alguien les diga, no, tú estás bien, tú no tienes que cambiar nada, al final de cuentas todos nos vamos a morir de algo. Así llegan a decir, entonces, pues la persona dice, sí, pues yo quiero seguir comiendo lo que como, ¿verdad? O haciendo lo que hago y todo sin tener que andar alterando mi vida, ¿verdad? Que ya planeé. Y entonces pues no le hacen caso a la advertencia del doctor. Esas malas compañías que el apóstol Pablo nos advierte, que dicen, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Eso lo dice en 1 Corintios 15:32, de que el apóstol Pablo dice, no, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces hay unos que sí, así son. Dicen, no, mira, tú come, tú bebe, al final de cuentas pues todos nos vamos a morir de algo. Mientras que tal vez otros pacientes, los primeros, pues no hicieron caso, porque simplemente no querían creer y no querían cambiar nada en sus vidas. Mientras que otros pacientes, pues sí escucharán al doctor, le creerán, tal vez no a la primera, sino después de que les haya mostrado varias evidencias. Mira, aquí está, ¿verdad? Mira, aquí están los exámenes médicos, mira, salió así, ¿verdad? O aquí están los rayos X, o aquí está cualquier cosa, ¿no? Pero de una u otra manera que no se dé cuenta, sí, parece que tengo algo malo. A ese paciente no solo le va a creer al doctor y sus evidencias, sino que pues lo va a escuchar, va a atender a sus consejos, o tal vez se va a poner a buscar en YouTube para ver a ver si dice algo ahí acerca de la enfermedad que tiene y conocer más al respecto, ¿verdad? Y qué hacer, ¿verdad? Para evitarlo, o qué hacerlo para remediarlo, o para evitar que cada vez sea peor. Ahí discúlpenme si lo estoy acordando de sus propias enfermedades. Ese no es el propósito. Esta es una ilustración de lo que viene. Pero la cosa es que uno no se hacen caso y otros sí hacen caso. Entonces hacen caso al doctor, hacen caso al remedio y hacen todo lo que sea posible, todo lo que sea posible con tal de remediar lo que tienen. Y dependiendo de su enfermedad, dejará de comer ya sea mucha azúcar, o dejará de comer mucha grasa, o dejará de comer mucha sal, o hará ejercicio, fisioterapia, practicará una disciplina que le reduzca el estrés, etcétera. Pero
pues como ahorita nosotros nos encontramos en la iglesia, obviamente el mensaje de salvación tiene que ver con la salvación del alma. Eso es lo que más importa a nuestra alma. Entonces, o sea, ¿dónde se va a ir? Es muy importante como la palabra de Dios, ¿verdad? Que somos espíritu, alma y cuerpo. No nada más somos el cuerpo, lo que tenemos acá afuera, ¿verdad? Sino que también tenemos un alma, y eso es lo más importante que hay que salvar. Y sin embargo, aunque lo que queremos es lo que Dios quiere es la salvación del alma, ahora obviamente que con los cambios que va a hacer la persona, ¿verdad? Para que entonces sí su alma sí esté bien con Dios, sabemos que también le afectará su vida, o sea, me refiero positivamente, le afectará su vida física, económica, psicológica, social o familiar. Entonces el mensaje de salvación que queremos compartir es muy importante, no es invento de uno. Es algo muy importante. O sea, el mensaje de salvación que queremos compartir no es un invento de uno, en el sentido de que no, mira, esa persona es un charlatán, ¿verdad? Que piensa que tenemos que rescatar nuestras almas y que realmente no es cierto nada de eso, ¿no? Ahora ustedes han visto personas que yo no necesariamente les tengo que creer el testimonio, pero como quiera sí es como quiera de pensar. Cuando personas se acuerdan, ustedes han escuchado de personas como que de repente están en el hospital, van a ser operadas de algo o se van a morir o algo así, y que de repente llegan a decir de cosas, ¿verdad? Que le sucedieron, y cosas ya fuera de su control, ¿verdad? Cosas que de repente vieron o oyeron, o cosas que uno dice, se despiertan y dicen, sí existe el mundo espiritual. Es como, me acuerdo que había un libro que decía, mira, aunque no me crean mi testimonio, lo que sí tienen que creer es la palabra de Dios. Decía, y en cuanto a lo que decía, y es que sí, hermanos, en el caso de nosotros, ¿verdad? Como nosotros estamos en esta materia, estamos en este cuerpo, y yo no sé ustedes, ¿verdad? Cuál ha sido la experiencia de ustedes, de cada uno de ustedes. Ahora, yo personalmente, yo no he experimentado nada de que uno pueda decir, wow, cosa del otro mundo. Me refiero en el sentido de que, ustedes saben, o sea, en el sentido de que de repente viendo ángeles, o de repente viendo, o sea, a mí no me ha pasado eso. Ahora, yo sí he escuchado de otros, ¿verdad? Que de repente han visto cosas que no las pueden entender, que no las pueden explicar, hasta familiares míos, que dicen, o sea, cosas que... Pero el punto es esto, que de una u otra manera, si usted ha tenido o no, ¿verdad? Experiencias así, que sepa que el mundo espiritual sí existe. Que el mundo espiritual sí existe. En el caso de los que creen solamente que venimos del mono, ¿se acuerdan de la canción? No vengo del mono, no, ni de la toronja, ja, ja, ja. La cigüeña no me trajo, jo, jo, jo. Y lo pues, ¿quién me hizo a mí? Dios, es uno de niños. Pero entonces es muy importante saber que sí existe el mundo espiritual. Entonces, una vez que uno sabe de que existe el mundo espiritual, sí existe el mundo espiritual, entonces uno tiene que ver, bueno, ¿y cuál de todos los mundos espirituales es verdad? ¿A qué me refiero? Porque pues hay todo tipo de religiones, ¿no? Alrededor del mundo. Entonces lo que uno tiene que ver es investigar, realmente ver, o sea, cuál es el que realmente se ve que tiene más evidencia concreta de que es realidad, que los que dan el testimonio y todo eso. Y entonces uno ve la palabra de Dios. No, hombre, la palabra de Dios le han investigado por arriba y por abajo, históricamente y todo, y se dan cuenta, oh, wow, esta cosa es verdad. O sea, porque no nada más hace profecías en cuanto a Cristo y todo eso, sino que también profecías que sí los historiadores pueden comprobar afuera de la Biblia. Me refiero a cosas del mundo. O sea, ¿se acuerdan que cuando Daniel le dijo a Nabucodonosor acerca de que, mira, tú eres el oro, ¿se acuerdan? El oro, Babilonia, y lo que Persia, y que, o sea, Grecia, y que Roma, y todo eso, o sea, hablando de siglos antes de que todo eso sucediera, y después de eso sí pasó. Y así hay muchos libros del Antiguo Testamento que primero pensaban, hombre, estos están describiendo cosas tan detalladas que no puedo creer que hayan sido escritas cuando fueron escritas, sino que creo que fueron escritas después de que pasaron. Y de repente encontraron más pergaminos más antiguos y todo, y se quedaron pensando, oh, wow, esto sí es de verdad, está todo tal y cual como y antes de que pasara. Entonces sí, o sea, de una u otra manera a lo que voy es que muchas personas que hasta eran ateas, de repente con investigarlo, la palabra de Dios, a ver si es cierto y no, ¿verdad? Y también lo que dice el Nuevo Testamento, llegaron a creer. Ahora imagínense, una cosa es que una persona crea en el mundo espiritual y que crea en Dios, y otra cosa, una persona que no cree en el mundo espiritual, o sea, que es completamente ateo, que nada más piensa que somos materia y se acabó, crea. Imagínense cuántas dudas y cuántas preguntas tuvo que hacer y tuvo que ser satisfecho para llegar a creer si existe Dios.
Y no nada más sí existe Dios, sino que Cristo sí vino y murió por nosotros y todo eso. O sea, y realmente, o sea, y hay libros de todas esas evidencias que exigen un veredicto, ¿no? Y cosas de esas. Que en serio, que una vez que uno sabe que existe el mundo espiritual, pues vamos a aprender de eso, no vamos a ver, digo, porque ¿nos vamos a morir o no? Sí, ¿verdad? Tarde o temprano nos vamos a morir. Lo que le pasó ayer a las personas que estaban adorando a Dios en su sinagoga, ellos no sabían que iba a ser el último día. Y paz. Entonces, en el caso de nosotros, ahora si andamos en malos pasos, pues más probabilidades hay que nos muramos más temprano. Pero hasta personas que tal vez no están haciendo nada malo, están haciendo bien y todo, y de repente ¡zas!, les llega el día. Entonces, en el caso de todos nosotros tenemos que estar listos, porque una vez salidos partiendo de esta vida, ya no hay segundas oportunidades. Es algo muy importante. O sea, que es en esta vida, ahorita que estamos vivos, que es entonces el tiempo para decidir hacer lo que es correcto delante de Dios. Entonces, como le decía, como estamos en una iglesia, pues estamos pensando en la salvación del alma, que no podemos negar que una vez que una persona se convierte, obviamente también, porque como se va a arrepentir de sus pecados, va a cambiar su manera de ser y muchas cosas, va a ser de bendición ahora, que antes no lo era. Ahora, por ejemplo, la enfermedad del alma viene siendo el pecado, el pecado. Y así como hay todo tipo de enfermedades, o sea, hablando de enfermedades físicas, también existen todo tipo de pecados. En la Biblia hay varias citas donde se mencionan listas de pecados. Hay todo tipo de pecados. Entonces, y así como una enfermedad, fíjense, hay unas enfermedades que se sienten luego. Hay también pecados cuyas consecuencias son inmediatas. O sea, que una persona peca y ¡pum!, así se le ve la consecuencia. Pero, así como también hay enfermedades que se tardan en manifestarse. O sea, usted puede haber estado enfermo tal vez hace 10 años que comenzó su enfermedad, pero usted no notó hasta después de 10 años. También, ¿verdad?, hay pecados que pueden estar bien escondidos en nuestras vidas, pero como no sentimos ninguna consecuencia, los seguimos practicando. Entonces, o practicamos esos pecados porque no sabemos que son pecados. Es decir, si una persona nunca ha ido a una iglesia, nunca ha leído la Biblia, nunca nada, pues esa persona, o sea, podrá pensar que está haciendo todo bien porque todo el mundo lo hace, o sea, según en el mundo en el que vive, y después darse cuenta, oh, wow, estoy mal, estoy en pecado. Es porque tal vez ya su conciencia ya la tiene oscurecida. ¿Por qué? Porque ya está haciendo simplemente lo mismo que los demás hacen, que para ellos son de sentido común y en realidad sea pecado. Entonces es muy importante, que en el caso de nosotros veamos cómo es tan importante el salvarnos, cada uno de nosotros. Ahora, Dios quiere salvarnos de todo pecado. Dios quiere salvarnos de todo pecado. No nada más de los, como unos pensarían, de los peores pecados, sino de todos los pecados. Y la razón por la que quiere salvarnos de todo pecado es para que podamos algún día estar literalmente en su presencia. Ahora, obviamente aquí estamos en su presencia porque hemos orado, que Dios esté con nosotros, en el nombre de Cristo, y Él está con nosotros, pero me refiero a que Él ya poderlo ver cara a cara, Él ya poder estar en su presencia gozando de vida eterna, que eso es lo que Él quiere, sin nada de condenación para con nosotros. Entonces Dios es amor, pero también Dios es santo. Una de las cualidades primeras de Dios es que Él es santo. Él es santo. Ninguna maldad, ningún pecado, ninguna iniquidad, ninguna persona que haya pecado se le puede acercar a Él sin sufrir las consecuencias. Entonces Dios quiere que podamos nosotros venir a Él, pero entonces ¿cómo vamos a poder ir a Él, verdad? Y sin sufrir las consecuencias si tenemos pecado en nuestras vidas. Claramente la palabra de Dios dice que todos hemos pecado. No hay nadie aquí y nadie en todo el mundo, ¿verdad?, que pueda decir que no ha pecado. Solamente Jesús fue el único que no pecó. Jesús fue el único que no pecó. Entonces en Éxodo 33:20 Dios le dijo a Moisés: no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Eso le dijo Dios a Moisés en Éxodo 33:20. No podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá.
y es que no tienen que ir para allá, pero es que en Hebreos 12:29 dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor, y es porque es un fuego santificador. Entonces, hablando de Moisés, si pueden ir conmigo a Éxodo 3, 1 al 6. Entonces, en esa primera referencia que les dije, Dios le dijo a Moisés, no puede ver hombre mi rostro y vivir. O sea, es bastante. Imagínense, si este cuerpo es bien delicado, ¿no? Póngase enfrente de un carro y ahí quedó, ¿verdad? Póngase debajo de una, ¿cómo se llama? De algo pesado, y ahí quedó, vea. Métase a la lumbre, ahí quedó, ¿verdad? O sea, este cuerpo, ahora imagínense que con este cuerpo ir a la presencia de Dios. No, hombre, no, carne ni sangre no puede dar el reino de Dios. Y luego por el pecado que tenemos, menos sufriríamos las consecuencias. Ahora fíjense, en Éxodo 3, 1 al 6, es cuando Dios llamó a Moisés. Entonces dice el versículo 1, Éxodo 3, 1 al 6. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb. ¿Cómo dice ahí? Monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. Porque, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Interesante, como en el caso de nosotros, no vemos cómo es que eso de que se quite las sandalias y todo eso. No sé si ustedes se han fijado cómo en el caso del Medio Oriente, de ahí ya, o sea, lo ven como una falta de respeto, eso de estar pisando tierra santa con sandalias o con calzado. Si uno va para allá, ¿verdad? Y tal vez está turisteando y va a los templos en Jerusalén y todo eso, uno se tiene que quitar los zapatos, ¿verdad? Y sí, lamentablemente uno entra y, o sea, si pasa, ni modo, ¿verdad? No hay buena ventilación. Pero en el caso, por ejemplo, no sé si han visto en las noticias, cuando, no necesariamente en Jerusalén, sino me refiero en el Medio Oriente, cuando quieren como que deshonrar a alguien, que se quitan la chancla y a pegarle. Es como una deshonra, es como la peor deshonra. ¿Se acuerdan como cuando quitaron también la estatua de uno ahí del de Irak? Y ¡pam! La tumbaron la estatua. ¿Y qué hicieron? Agarraron las chanclas y le pegaban a la estatua, como deshonrando a la persona. Entonces es cosa de allá, de cultura allá, que tal vez uno no comprende acá. Pero entonces le dice Dios, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Y por qué era santa? Porque estaba Él. Entonces versículo 6, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro. ¿Por qué? Porque tuvo miedo de mirar a Dios. Hablando de eso, veamos de ese temor, de uno cubrirse, de uno sentir, oh, wow, estoy en la presencia de Dios. Fíjense, Isaías 6, entonces vamos a irnos para Isaías, ahí en sus libros, en sus Biblias, Isaías capítulo 6, 1 al 8. Aquí es cuando Dios llama a Isaías para que sea su profeta. Isaías 6, 1 al 8. Entonces sí, hermanos, cuando uno a veces la persona dice, a veces dicen las personas, mira, que Dios se me presente y creo en Él. Oh, si se presentara delante de uno, ahí quedó uno. No. Hay unos que comparan, por ejemplo, nada más como una ilustración de Dios. Por ejemplo, ponen el sol en el sentido de que como el sol es muy bueno, como el sol de una u otra manera pues da vida a las cosas, o sea, como ustedes saben cómo Dios creó al sol, para que alumbrara la tierra, produce calor, ¿verdad? Y la fotosíntesis y todo ese tipo de cosas. Muy bueno, muy buenas cualidades. Pero ¿usted quiere acercarse al sol?
no, ¿verdad? Se desintegraría. Entonces de cuenta dice, nos hace cuenta Dios, ¿verdad? Como ya vimos, dice, es fuego consumidor. O sea, Dios entonces por eso en el caso de Dios quiere, entonces quiso y lo hizo a través de su Hijo, tener que un camino, un enlace por el cual nosotros sí podemos acercarnos a Él sin ningún temor, sin ninguna mala consecuencia. Entonces Isaías 6:1-8 dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Imagínense, un tipo de ángeles que se llaman serafines, cada uno tenía, dice, 6 alas. Con 2, ¿qué dice? Cubrían sus rostros. Es interesante, ¿no? Que dice que cubrían sus rostros, casi como para no ver a Dios, en el sentido de la presencia, ¿no? Con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Versículo 3, y el uno y el otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y entonces dije, Isaías, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitado tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí, ¿verdad? Pero como pueden ver, por eso él estaba espantado. Oh, no, estoy viendo aquí en la gloria de Dios y todo, ya morí. Y entonces como con un carbón encendido, lo purificó para poder estar ahí. Ahora Isaías lo purificó con un carbón encendido. Ahora el día de hoy Dios nos purifica a través de su Hijo Jesucristo. Entonces fíjense, vamos a brincarnos hasta Hebreos 1:1-3. Hebreos 1:1-3. Entonces el día de hoy ya podemos ser purificados a través de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 1:1-3. Dice, Dios, así lo tienen en Hebreos capítulo 1, versículo 1-3. Dice, Dios, habiendo hablado muchas maneras y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, se está refiriendo al Antiguo Testamento. Versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, o sea, Jesús era hombre y Jesús era Dios. Dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, de una manera corta, o sea, dando a entender, mira, Él tiene el poder de todo, Él tiene toda herencia, Él tiene todo, ¿vea? Y también todo poder, y cómo, vea, Él, ¿verdad?, nos purificó a nosotros, vea, a través de sí mismo. ¿Cómo? ¿Cuándo fue? Pues en la cruz, vea, cuando pagó por nuestros pecados en la cruz. Dice, para que entonces una vez que hizo eso, y se sentó en la diestra de la majestad en las alturas, o sea, a la diestra del Padre. Y la palabra de Dios dice que está intercediendo por nosotros y que no tenemos que temer, sino que podemos ir para el oportuno socorro a Jesucristo. Es muy importante, hermanos, que creamos en eso. Eso también lo menciona Hebreos. Y es que les digo esto porque lamentablemente hay personas que dicen, no, es que Jesús es tan puro, tan santo, tan apartado, lo cual es cierto, pero lo dicen desde el punto de vista de que no puedo llegar a Él. Tengo que utilizar otros medios, otros intermediarios, otros intercesores para entonces llegar a Jesús. No. O sea, cuando la palabra de Dios dice que Él es santo y puro y todo eso, lo dice para bien de nosotros, porque si no, no hubiera podido llegar a la presencia de Dios como sumo sacerdote.
porque no era santo. Acuérdense que en el Antiguo Testamento los sumos sacerdotes, al entrar al lugar santísimo, tenían que estar pero muy bien. ¿Por qué? Porque si no, ahí morían y lo tenían que sacar a través de un hilo amarrado en su pie. Imagínense, a sacarlo de ahí, porque entonces ¿cómo lo vamos a recoger si se murió? Entonces así, entonces qué bueno que es santo, sublime y todo, para poder estar, ¿verdad?, en la presencia de Dios. Pero por otro lado, como Él padeció aquí en la tierra, y la Biblia dice, fíjense, que no nada más padeció el hecho de que Él haya padecido hambre o sed o sueño, o sea, lo que uno pasa, sino también dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Dice que por eso Él nos puede comprender. Entonces, en cuanto a eso, dice, qué bueno que también Él pasó por todo eso, ¿para qué? Para comprendernos, para Él, o sea, ver por quién es, pues que si Él nos va a representar delante de Dios, es como un abogado. La Biblia dice que lo pone como, Él es nuestro abogado, Jesús, para con Dios. Entonces, si usted tiene un abogado, pero no sabe, o sea, por lo que usted está pasando, o tal vez sabe porque usted se lo dice, pero Él no ha sentido lo que usted ha sentido. En cambio, o sea, tal vez, pues, o sea, tal vez no luche mucho por usted, por su caso. Pero si el abogado que usted tiene es alguien que lo entiende perfectamente porque él también pasó por ello, entonces, o sea, él le va a dar muchas más ganas para que sí, o sea, para que su caso sea resuelto delante del Padre. Entonces, igualmente, Jesús padeció no nada más en cuanto a físicamente, sino también, ¿verdad? Fue también atacado por el diablo. Acuérdense de que como él también lo estuvo tentando en el desierto por 40 días, 40 noches, ya después también, o sea, me refiero después de eso, y también después todavía seguía tentándolo, y al final, ¿qué pasó? Entonces ya padeció ya completamente por nosotros en la cruz, ya, muriendo por nosotros con los latigazos y clavándolo en la cruz, poniéndole la corona de espinas. Dice Isaías en una profecía, dice que hasta le hicieron así a la barba, así arrancando, bofeteado, pegado con un palo en la cabeza, ya que tenía las espinas, o sea, todo eso ya era para pagar por nuestras culpas de cada uno de nosotros. Entonces aquí dice, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, algo que entonces Él nos purifica de esa manera, ¿verdad?, cuando nosotros vamos a Él, creemos en Él, cuando entregamos nuestras vidas a Jesús. Ahora, les quería decir, ¿se acuerdan que mencionamos eso de Isaías, ¿verdad?, que cómo Él fue purificado a través de un carbón, ¿verdad? Porque si, yo habito con personas inmundas y todo esto, y labios inmundos, o sea, pensó Él que ya era su fin y tenía que Él ser purificado. Ahora, fíjense que en el Antiguo Testamento, si tú tocabas algo inmundo, ¿qué te pasaba a ti? Si tú tocabas algo inmundo, ¿verdad?, o una persona inmunda, tú te hacías inmundo. O por ejemplo, un animal muerto, pum, ya eras inmundo, ¿verdad? O una persona inmunda, pum, tú ya eres inmundo. O sea, cualquier cosa que tú estabas alrededor y tocabas, ya tú también te hacías inmundo, por andarlo tocando. Ahora, en el Nuevo Testamento, Jesús, al tocar a los enfermos y hasta a los muertos, en vez de hacerse Él inmundo, Él los santificaba, los sanaba y hasta los resucitaba a los muertos. Entonces, en vez de que Él se le pasara, me refiero en vida, cuando Él estaba así ministrando y sanando enfermos, echando fuera demonios y todo eso, ¿se acuerdan que hasta los que eran leprosos, que Él los tocaba? Él los tocaba. Y en ese tiempo, o sea, si tú los tocas, tú eres inmundo. En el caso, no, Él los tocaba y la santidad de Él pasaba a la persona. Y de eso se trata el reino de Dios, de que nosotros de allá, o sea, los que hemos sido cristianos, los que ya estamos aquí queriendo hacer la voluntad de Dios, es de que nosotros santifiquemos a donde vayamos. En vez de que el mundo nos gane y nos haga inmundo a nosotros, es de que nosotros, vea, con la palabra de Dios, con la predicación de la palabra, entonces a otras personas, vea, se conviertan y ellos también sean personas santas, no por uno, sino por el Señor Jesucristo, por esa sangre que Él derramó por nosotros. Entonces, uno dice, ok, o sea, cuando Él estaba aquí, vea, en la tierra, Jesús, y ministrando y santificaba y hasta resucitaba muertos cuando los tocaba, y a veces ni siquiera los tenía que tocar, simplemente decía la palabra y también la persona que estaba enferma estaba sana, o la que estaba endemoniada y de repente ya no estaba, con la pura palabra. Pero uno dice, ¿qué de sus almas perdidas? Ya hablando de todos. Digo, porque había personas que hasta que Él mismo sanaba, que hasta les tenía que decir, no peques más.
¿Por qué? Porque de repente no eran agradecidos, como el hermano que mencionó, que una gran diferencia que hace nosotros el hecho de que seamos agradecidos, o sea, que realmente tengamos esa gratitud para con Dios de todo lo que Él nos da, porque dos personas pueden tener las mismas siendo bendecido igual, pero una persona no es grata. ¿Qué es lo contrario de grata? Pues ingrata. Y otra persona sí agradece, y es una diferente actitud, ¿o no? Una diferente actitud. ¿Y quién es el que se siente más bendecido? Pues el que sí tiene, el que sí agradece. Entonces, ¿qué de las almas perdidas? Vea cómo Él podía sanar y salvar el pecado de toda la humanidad. Y cuando estamos diciendo de toda la humanidad, no nada más nos referimos al tiempo cuando Él estaba aquí en la tierra, sino desde Adán hasta el último que vaya a nacer. Desde Adán hasta el último que vayan a nacer. ¿Cómo poder santificar a todo mundo? Vea. Otra vez, ¿cuál es el punto? Pues para poder ir a Dios, porque es el pecado lo que nos separa de Dios. Es el pecado. Entonces, ¿cómo? Entonces es muy importante. Veamos lo que dice, por ejemplo, rápidamente, no tienen que ir ustedes allá, pero la primera cita que tengo es en Ezequiel 18:4, que claramente dice: el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. O sea, esa es culpable de juicio, culpable de condenación por haber pecado. En Romanos capítulo 6:23, eso sí lo pueden leer. Romanos 6:23. Romanos 6:23. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. O sea, lo contrario de muerte, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y luego 3 capítulos para atrás, es decir, Romanos 3, 23 y 24. Romanos 3, 23 y 24. Romanos 3, 23 y 24 dice: por cuanto todos pecaron y están, ¿qué dice ahí? Destituidos de la gloria de Dios. O sea, no pueden estar donde está Dios. Están destituidos. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Cómo dice que somos justificados? Gratuitamente. Gratuitamente, hermanos. ¿Escucharon eso? ¿A quién le gusta lo gratuito? No, más al regio. El regio, dicen que los de Monterrey somos codos, ya. No queremos gastar nada. Entonces, por eso digo el regio. Entonces, siendo justificado, dice gratuitamente por su gracia, hermanos. Es gratis. La salvación es gratis para nosotros. Muy importante. Gratis para nosotros. Pero a Jesús le costó toda su vida. A Él le costó su vida. Entonces es muy importante que cuando dice siendo justificados gratuitamente, que quedamos claro, es gratuito para nosotros, pero alguien tuvo que pagar. Me acuerdo que una vez hace mucho, estaba chico, como hace 10 años, estaba chico y mi papá tenía así varios Nuevos Testamentos para regalar. Y me fijaba que le habían puesto una estampota así, que decía gratis. Y entonces él le estaba quitándole eso, no para venderlo, sino porque dice, no, cuando las personas ven que algo dice gratis, lo menosprecian. ¿Es cierto o no? Esa es gratis. O sea, sí lo agarran, el que lo agarran, pero nada más porque es gratis. Y no la aprecian. Dice, es gratis para ellos. Pero alguien pagó por esas Biblias, ¿verdad? Alguien pagó por esos Nuevos Testamentos. Entonces, de una u otra manera querían que quedara claro, alguien se lo está dando, alguien que sí le costó. No es gratis como que no le costó a nadie. Entonces, igualmente cuando dice siendo justificados gratuitamente para nosotros. No me acuerdo cuando una vez estaba Jenny, pues dándole comer cuando eran más chicos, Damaris y Caleb, ¿verdad? Y estaba comiendo verduras o algo y luego, mira, que es bien rico. Y ella decía, ¿para ti? ¿Para ti? Es rico. Entonces, en el caso de nosotros, es gratuito para nosotros, hermanos, pero hay que aprovecharlo y hay que valorarlo. Porque, ¿qué dice ahí?
siendo justificados gratuitamente por su gracia. O sea, no porque lo merezcamos, o sea, no por nuestros méritos, no porque seamos muy chulos, no porque seamos santos, no, es por su gracia, no lo merecemos nosotros, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante, ¿cómo dice ahí? La redención. Redención, es como cuando uno redime algo, ¿no? La redención que dice en Cristo Jesús, hermanos. Entonces, muy importante, nosotros no podemos cobrar la salvación porque Él no la cobró. Pero Él la pagó y ahora Él quiere que todo el mundo vea que quiere creer en Él, que no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, cuando dice siendo justificados, quiero hacer esta ilustración que algunos de ustedes ya la han escuchado. Cuando yo era niño, o sea, otra vez, cuando estaba en la primaria, yo me acuerdo, no sé si ustedes tenían sus boletas y tenían asistencia. Entonces era la asistencia, y para el que asistía decían Pepito, o sea, y Chuyito. Entonces le ponían un punto y decía, aquí estoy, maestra, pum, 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 un puntito. Pero si faltaba, ¿qué le hacían? Yo no sé si ustedes le hacían eso, pero si alguien faltaba, le ponían una raya, que significa falta. Pero si al siguiente día uno traía tal vez una hoja del doctor o del papá, vea que no, o sea, una falta justificada, o sea, no fue porque no quiso. Entonces esa raya, interesantemente, no la borraban y le ponían el puntito, sino que le ponían otra raya. O sea, cuando asistía, un puntito, faltó, y luego para justificar la falta, ¿qué se forma? Una cruz. O sea, así, o sea, entonces sí, acordaron, o sea, es por Él, por lo que Él hizo en la cruz por nosotros, que somos justificados. Entonces aquí, entonces como Jesús siempre fue santo, nunca pecó, Él pagó con su propia vida, no solo por nuestros pecados, sino, por decirlo así, por nuestras vidas. O sea, para pagar por nuestras vidas. Por eso dice que Él nos redimió. Entonces, da cuenta que Él nos compró, por decirlo así, para poder ofrecernos la vida eterna que a toda persona que crea en Él. ¿Qué dice Juan 3:16? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Aquí se ve su amor, ¿no? Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, muy importante que ahí menciona la condición de creer, de creer. Primera de Pedro 3:18 dice, Primera de Pedro, que está casi al final de sus Biblias, Primera de Pedro capítulo 3:18. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo, ¿qué dice? Por los injustos. Me gusta lo que dice después. ¿Qué dice ahí? Para llevarnos a Dios. Lo voy a leer otra vez para que vean. 1 Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo, o sea, Jesús, por los injustos, a nosotros. ¿Con qué propósito? Para llevarnos a Dios. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Gracias a Dios, ya que Él no nada más murió, sino también resucitó. Dice, entonces muy importante, para esto murió por nosotros, para llevarnos a Dios. Ahora también en 1 Pedro, pero capítulo 1, 1 Pedro capítulo 1, versículo 14 al 19. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en nuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conduciros en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Hermanos, no estamos aquí para quedarnos, aquí estamos como peregrinos aquí en la tierra. Nada más estamos de pasada. Ahora, ¿cuántos de ustedes, si vamos a decir que usted va a su país en el avión? ¿Cuántos de ustedes van y de repente empiezan a colocar un cuadro en la pared, ¿verdad? Empiezan a poner como su cama, empiezan a poner, no sé, como su closet, empiezan a preparar ahí. Pues sería loco, ¿no? Hacer eso. ¿Por qué? Pues porque nada más es un viaje, ¿verdad? O sea, no se va a quedar ahí. O si va en un tren, ¿verdad? Y también, ¿verdad? O cuando va a un hotel, usted va a ir tal vez de viaje a la playa o algo así.
y pues no se trae todo y sus propios cuadros y sus propias camas y su propio, porque dice, no, aquí no estoy de paso. Entonces igualmente hagamos nosotros con esta vida. Ahora, yo no sé cuántos años le quedan a usted. A mí me quedan como unos 35, no sé cuántos, no sé. Pero yo sé que voy de pasada. Entonces, ¿para qué me esmero tanto, verdad? De estar tan cómoda aquí si voy de pasada. Y conste que no teníamos que morir para darnos a entender eso, porque ¿cuántas personas no les pasa un huracán? Ahí quedó todo. O un tornado, ahí quedó todo. O un incendio, ahí quedó todo. O una inundación, vea, porque las calles, o sea, lo pluvial no funcionó y ahí quedó todo. Entonces a veces, o sea, no nos esmeremos tanto pensando como que si aquí somos eternos, no, aquí vamos de pasadita. Entonces, vea, dice aquí, vea, continuando, es muy importante lo que dice aquí. Dice el versículo 17: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conduciros en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Somos como los israelitas que salieron de Egipto. Nosotros hemos salido del pecado y estamos en el desierto, ¿verdad?, para llegar a la tierra prometida, es decir, al cielo. Entonces ahorita estamos peregrinando como los israelitas en el desierto. Versículo 18, muy importante lo que sigue, 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, o sea, de una manera pecadora, la cual recibisteis de vuestros padres, o sea, no de Dios, sino de sus padres, no con cosas corruptibles, o sea, no fueron rescatados con cosas corruptibles, como oro o plata, versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Sí? Fíjense, o sea, nosotros valemos, es interesante ponerlo de esa manera, pero es lo que nosotros valemos, la sangre de Cristo. Es decir, tanto valor así nos dio el Señor Jesucristo, de que dice, nosotros, Él murió por nosotros, para rescatarnos. Él prefirió hacer eso con tal de que llevar cuantos quieran creer en Él, que irse solo a la gloria. Entonces, ¿cómo es que iniciamos nuestro compromiso con Jesús de vivir una vida santa? En 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11, 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11, ahí se menciona una lista pequeña de pecados, pero da a entender a cómo ya después de eso hay que purificarnos de todo eso, de arrepentirnos de eso. 1 Corintios 6, 9 al 11. Lo tienen ahí, 1 Corintios 6, 9 al 11. Dice, comienza con una pregunta. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y fíjense lo que dice el versículo 11, porque él está hablándole a personas cristianas. Dice, y esto erais, ¿qué dice? Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, ¿verdad? Entonces es muy importante eso cuando dice, y esto erais. Digo esto porque hay unas personas que dicen, no, si tú fuiste eso, ya para siempre eres eso. Si tú así, eres así, vea. Si tú eres un ladrón, siempre vas a ser ladrón, vea. Si tú eres fornicario, siempre vas a ser fornicario. Si tú eres un adúltero, una vez adúltero, para siempre adúltero. Así dice, no. Entonces, no, que quede bien claro, o sea, que gracias a Dios podemos ser lavados de nuestros pecados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, y esto erais algunos. Hermanos, no se crean la mentira de que el diablo les quiere poner, mira, ¿qué te crees? Si tú eres un esto, tú eres un aquello y todo eso, y tal vez tú ya eres un redimido. Ahora, eso sí, si todavía no te has redimido, si todavía no has hecho ese pacto con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que sí, yo creo en el Señor Jesucristo, quiero confesar mi fe, quiero bautizarme, quiero arrepentirme de mis pecados en serio. Entonces hágalo, ¿verdad? El día de hoy. Pero, y eso sí, haz de cuenta que todos los pecados que usted ha hecho, haz de cuenta como que si no existieron. O sea, me refiero ahora, eso sí, no son borrados así como si nada. No, acuérdense que es por la sangre de Cristo, porque Él pagó por los pecados. Entonces, muy importante. Me acuerdo que había una vez una hermana ahí en Monterrey.
o sea, antes de que fuera cristiana, y que decía, ¿cómo entonces? O sea, ¿Dios va a borrar todos mis pecados? Sí, todos mis pecados, todos sus pecados. Y luego, ¿todos? Sí, todos, o sea, cuentos así, porque él estaba pensando en cuánta cosa no ha hecho. Yo, sí, o sea, Dios puede perdonar todos los pecados. Y dice Dios, vea, que es como que si los mandara al abismo, vea, como si los mandara al más fondo del mar. No me acordaré de ellos, así como es de lejos el este del oeste, así también, ¿verdad? Hermanos, yo quiero decirles, es muy importante, o sea, cuando Dios ya los ha perdonado, Él no es rencoroso. Sí, o sea, Él no es ser humano para que ande con rencores y todo eso y acordando, mira lo que tú hiciste. No, eso es lo que hace el diablo. Lo que Dios hace es con su Espíritu Santo en usted. Entonces lo sigue, lo sigue animando a que siga adelante. Entonces dice aquí, versículo 11, y esto eres algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. En Hechos 22:16, una vez que Pablo ya había creído en Jesús, Ananías le dijo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. ¿Qué dice ahí? Invocando su nombre, porque Él es el que nos salva. Entonces, vea, para bautizarte, vea, para comprometerte con Jesús, es necesario que creas y confieses que Jesús es el Hijo de Dios, vea, que te arrepientes de tus pecados, que creas y confieses, vea, que Él murió por tus pecados, que Él resucitó al tercer día, y después de esto, como un buen discípulo, aprender de Él a vivir una vida santa. Ya la última cita que tengo es Mateo 28, 18 al 20, y con esto terminamos. Mateo 28, 18 al 20, que dice... Mateo 28, 18 al 20. Esa es la última parte de Mateo, del libro de Mateo. Mateo 28, 18 al 20, que dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Qué dice ahí? Hasta el fin del mundo. Entonces, cuando ustedes escuchen, ¡ahí viene el fin del mundo! ¡Ahí viene el fin del mundo! ¿Qué va a hacer usted? No, ¿verdad? ¿Quién va a estar con nosotros hasta el fin del mundo? Jesús. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, por eso es muy importante. Entonces, como le digo, no vea como algo vano lo que Dios promete, no vea como vano la sangre del Señor Jesucristo, sino que si hay una persona aquí, vea, que quiere entregar su vida el día de hoy, cuando el hermano dé el canto de invitación, él lo va a indicar, vea, cuando pueda usted pasar al frente y ser bautizado. Aquí tenemos, vea, una piscina, no, me refiero a un bautisterio. La piscina sonó muy grande. No, un bautisterio en que puede ser bautizado, vea, para como dice Hechos 2:38. Gracias y Dios les bendiga. Les invito a ponerse de pie. Gracias a Dios por el mensaje.